Gaby, ¿cómo Hola. estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz. Oye, Gaby, quiero que nos cuentes un poco. Yo sé que tú tuviste un cambio de vida. Nosotros nos llamamos nuevamente por lo mismo, como vamos cambiando en el camino. Siempre estuviste conectada con un mundo sutil Sí. que en un momento decidiste no escuchar por mucho tiempo. Y luego volvió a tocar la puerta. ¿Cómo fue eso? Bueno, como te había contado yo desde niña, fui una niña que percibía mucho, tenía una sensibilidad muy desarrollada, pero a la vez esa sensibilidad se traducía en miedo en mí. Yo era muy extremadamente miedosa de todas las experiencias que viví, las cosas que escuchaba, lo que veía, lo que percibía que el resto no veía. Y no fue hasta adulta, ya pasado los 30 años, que cuando me embaracé, que tuve como el primer gran deseo de tomar las riendas digamos, tomar las riendas de mi vida y decidir qué hacer con este aspecto mío que estaba muy silenciado, muy oculto, muy escondido, muy en la sombra. Y, y esta experiencia del embarazo, si bien era algo hermoso, también traía todos los terrores más grandes. Todos mis terrores más grandes se empezaron a despertar. Y ahí yo tuve como el primer gran acto de conciencia plena, que fue sanarme o reprogramarme de una enfermedad que yo venía trayendo o una condición que era las crisis de pánico. Yo venía sufriendo crisis de angustia desde los 20 años, entonces estuve prácticamente 10 años en este estado habitándome yo diría que en un estado de descontrol interno, ¿sí? Aunque para afuera el avatar, digamos, el ego, Claro. mostraba otra cosa de mí. Estuve todos esos años lidiando con todo este conflicto interno que pasaba dentro de mí, que yo lo traduzco en un descontrol absoluto. Entonces, cuando quedo embarazada, tomo la primera gran decisión consciente de mi vida, que era no hacer pasar a esta guagua por ese tránsito de creer que iba a morir dentro de mí. Porque en mi caso las crisis de angustia llegaban al punto de yo creer que me iba a morir. O sea, creo que así funcionan más o menos todas las crisis de pánico. Yo creo que sí, en algún momento se dispara un automático que te hace pensar de que Claro. te fuiste. Sí, voy a morir en cualquier momento. Sí, ya, digamos, yo estaba tan entregada que era como que se desplegaba esto en mi interna y yo como que, me entrego a la muerte. O sea, es como, no luchaba mucho tampoco con eso. Era una condición a la que yo dije, ya viene conmigo, ya es. Pero cuando quedé embarazada, se despierta algo en mí, algo demasiado poderoso, que me hace tomar esta decisión consciente de entender que no quería que esta guaguita sintiera eso dentro de mí. Y viene este primer como gran acto de lucidez, donde yo comprendo que en realidad la mente me había tenido en un engaño por mucho tiempo, que yo era mucho más bacán que esta mujer que pensaba que no tenía mucho control sobre ciertas cosas de su vida, sobre lo que pasaba en la interna. Y de cierta forma, no me gusta utilizar la palabra sanarse, sino que más bien yo diría que me reprogramé. Y reprogramé mi sistema, reprogramé mucho de mí para sanarme. O sea, bueno, reprogramarme, ¿cierto? Y dejé de tener estas crisis. Entonces ahí yo diría que fue mi primer gran, no el despertar de conciencia, pero sí una apertura importante a entender que había un gran mundo que yo estaba negando hasta ese momento, algo muy importante de mí misma que estaba negando y que era súper poderoso. Te entiendo. Y hablando de la crisis de pánico propiamente tal, ¿cómo fuiste viviendo con esto? Porque me imagino que ya un sistema que funciona, como tú decías, automático, se dispara, pasan cosas y, no sé, pasará en algún momento. ¿Cómo enfrentaste esto o cuáles fueron tus herramientas para poder salir? Pucha, la verdad es que yo me considero una persona demasiado autosuficiente y buscadora siempre de un camino, salirme del camino tradicional. Entonces yo lidié con esto sin ningún medicamento. Cuando fui diagnosticada a los 20 años, mi mamá me acuerdo que me llevó al psiquiatra, al psicólogo, y yo duré, no sé, un par de meses
tomando medicamentos, estaba en la universidad, entonces me hacía poco funcional, me acuerdo, los remedios que me dieron. Y decidí lidiar con esto sola. Como de niña había lidiado siempre con esta sombra, con esto que a mí me pasaba sola, no era algo nuevo en mi vida, tener que volver a lidiar con algo así de heavy sola. Entonces empecé a avanzar nomás, avanzar, a vivir, digamos, a vivir mi vida, empezar a formar capas de ego, capas de, en el fondo, cómo me iba mostrando hacia el mundo y iba poniéndome montones de traje encima, ¿sí? Que yo le llamo los egos. Claro. Entonces llega un punto en que yo empiezo a mirar hacia atrás y digo, bueno, logré hacer una vida, me casé, y empecé a hacer todo lo que en el fondo se esperaba de mí, que tenía que terminar la universidad, ser profesional, tener un buen trabajo, casarme, armar una familia. Pero, como te digo, llega este punto cuando me quedo embarazada y es como que el mundo se empieza a derrumbar porque empiezo a sentir demasiados terrores. Y es como que empieza a despertarse en mí todo aquello que yo había estado así. Claro. Dice, estoy acá. Oye, sí. y volvamos a este tema mundo sutil. Tú decides cómo enfrentar estas crisis de pánico, entiendes que tienen que ver con esto que te pasaba desde niña, que sentías cosas y veías cosas. ¿Cómo te empiezas a conectar y a entender que por ahí va el camino? Bueno, ya hoy día, con tantos años que han pasado de eso, empecé a comprender varios años después que esos síntomas o eso que yo le llamaba crisis de pánico, hoy día yo lo traduzco en canalización. ¿Por qué? Porque yo tenía síntomas físicos, o sea, sentía tinnitus, escuchaba cosas, había mucho caos interno en mi cerebro, en mi cabeza, dentro mío. Pero te vuelvo a repetir, cuando uno no es coherente y no te escuchas, ese caos va a ser parte de tu vida, porque vas a estar en una dualidad, vas a estar en una constante lucha interna. Y yo desde niña siempre tuve estas experiencias, siempre para mí era parte del paisaje saber que había algo más, pero que a mí me daba mucho miedo. Era como, el mundo sutil siempre fue algo como que me gusta, pero me asusta. Estaba siempre ahí, estaba, pero yo tenía terror de adentrarme en él. ¿Y cómo entendiste que era algo? Porque alguien puede pensar que son alucinaciones, sí, claro, cosas así. Que estoy con esquizofrenia, ¿cierto? ¿cierto? Claro, ¿cómo lograste decir, sabes que no, esto es algo que se está intentando comunicar conmigo? No, eso vino mucho tiempo después. Yo creo que abrirse a sostener energías externas que puedan y que tú puedas decodificar eso, viene mucho tiempo después. O sea, yo tuve que hacer un tremendo recorrido y un camino sobre mí. O sea, primero reconocerme, primero saber quién yo era, realmente, porque lo que tú dices de poder canalizar y sostener información y además incluso traspasar ese mensaje, requiere hacer un recorrido, porque de otra forma no se logra sostener. Queda en lo místico nomás, ¿cierto? Y no es algo que funcione de forma coherente. Entonces, tú me dices, ¿cómo lo logré? Bueno, tuve que hacerme cargo de muchas cosas. O sea, vivo haciéndome cargo de todas las cosas que yo voy experimentando. Y este tránsito, lo que me ha dado es la experiencia de poder entender que a medida que más me observo, a medida que más conozco de mí, que más capas puedo sacar y que más profundo avanzo hacia adentro, es más la cantidad de energía que logro sostener desde afuera. Entonces ahí empieza como a estructurarse un camino donde ya este caos interno se empieza a ordenar, se empieza a tomar una forma armónica, un orden, ¿cierto? Porque yo empiezo a tener un orden interno. Entiendo. Entonces, bueno, es un viaje y me imagino que tuviste varias experiencias. Bueno, no lo dijimos, pero tú eres diseñador industrial de profesión. Trabajaste en otras cosas, área comercial. Estuve en el mundo corporativo 11 claro. años. Y cómo de hacerte cargo, ¿cierto?, de lo que te pasaba por tu embarazo, decides hacer este cambio con un poco de vida, decir, ¿sabes qué experiencia fue la que te dijo, vaya? Mira, bueno, yo
siguiendo como en este patrón de no escucharme, ¿cierto? Entré en el mundo corporativo. Trabajé ahí 11 años, en el área comercial, que además creo yo que es de las áreas más duras que te pueden Sí, tocar difícil, trabajar, sí, porque es sí, sí, sí. difícil, es rudo, te hace... Yo miro hacia atrás y agradezco mucho esa etapa porque hice un montón de cueros chanchos. Claro, Aprendí mucho, pero me empieza a pasar que me siento muy fuera de lugar. O sea, empieza a haber un periodo en mí que yo digo, realmente yo no pertenezco a este mundo, no pertenezco a este lugar, me incomoda lo que hago, siento que no es lo que debo hacer, pero tampoco entendía qué era lo que tenía que hacer, o sea, igual claro. estaba súper perdida. Eh, el hecho de haber sido mamá para mí cambia mi línea de destino, porque de cierta forma la llegada de esta hija, de esta primera hija, trajo para mí mucha información. O sea, ella llega a mí, yo creo que cualquier mamá te va a poder decir también lo mismo, que el primer hijo es un tremendo cambio, porque tú dejas de ser individuo Claro, para empezar a funcionar sin en duda, pos sí. de un otro ser, Ujú. ¿cierto? Y eso, de cierta forma, a mí me obligó a dejar de estar así, dejar de estar tan ciega sobre mí misma, porque tenía que abrirme sí o sí a mirar qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces llega un punto ya en que para mí la maternidad ha sido un factor clave en mi cambio de vida, porque me empezó a hacer mucho ruido la vida que llevaba laboral Claro, versus la vida que no estaba llevando como madre. ¿Sí? Sin entrar en tanto detalle, claro. pero yo quería tener otro tipo de maternidad, ¿ya? Y de cierta forma eso también me va orillando a tomar decisiones al respecto de cambiar ya no solo mi vida laboral, sino la versión de mí, qué tipo de mamá estoy siendo. ¿Ya? Pasaron los años y mi hija, cuando ya tenía al menos entre 3 y 4 años, empieza a tener manifestaciones similares a las mías cuando yo era niña. Y ahí ya fue Uf, el tremendo balde duro, de agua fría. claro. O sea, ahí Se fue vino el la gran noche. llamado de decir algo está pasando. Ya no era solo la anécdota, ya no era solo como los recuerdos que tú quieres borrar de ti, sino que esto te está explotando en la cara. Hola, soy yo de y, nuevo. y Hola, Alvidona. eso, y fue como o te haces cargo o te haces cargo. Entonces ahí, de cierta forma, dejo de ser espectadora, aun cuando ya había tenido este gran evento, ¿cierto? Donde yo había reprogramado mi cerebro para poder dejar de sufrir las crisis de angustia Ujú. y de cierta forma habitarme en otro lugar. Faltaba mucho en mi camino todavía para poder empezar el camino de soberanía, o sea, empezar a tomar las riendas realmente de quien yo era. Entonces tuvimos varios eventos con mi hija que, que en el fondo me hicieron tomar a mí la decisión de dejar de delegar y tomar acción al respecto del mundo, el mundo sutil. Difícil. Me imagino que es Muy rudo. difícil. Porque una cosa es hacerse cargo de uno, de lo que te Sí, pasa y convivir con eso, pero ver a tu hija ahí sufrir y pasarlo mal debe ser súper súper complejo. Y más, sobre todo, que en la sociedad actual todo es tan racional y uh-huh. tiene tanta explicación, o se supone, digamos. Entonces, eh, entrando un poquito más en esto de lo sutil, ¿qué cosas te pasaban? ¿Qué veías? ¿Qué escuchabas? Antes de entender bien cómo era esta sensación. Yo de niña tenía, bueno, y siempre los he tenido muchos sueños. El mundo onírico para mí ha sido siempre como un gran canal de conexión con este mundo sutil, sueños premonitorios, ¿ya? Mm, Adivinar cosas en sueños. Eh, de niña tuve varias experiencias donde veía, percibía personas desencarnadas, muertas, personas muertas. Y otro tipo de energías, ¿cierto? Percibía las energías de lugares, de personas. Entonces, fui criada en una familia muy católica, donde a pesar de que somos una familia que viene del campo y el tema de las historias paranormales y cosas son parte del paisaje, claro. ¿cierto? El tema católico para mí siempre fue, o la iglesia, la religión, a mí me generó más miedo todavía de este mundo. Mm, Entonces yo sentía terrores, realmente yo sentía terrores muy profundos. Y ya de adulta, ¿cómo se manifestaba esto? En que yo percibía información de las personas, sin
sin control, digamos. O sea, es como decir, yo me metía en tu campo energético y sabía cosas de ti, o incluso tú tenías el deseo muy fuerte de contarme cosas sin que yo te pidiera que me contaras nada. En la calle. Hola, hola, Entonces eran cosas que no tenían explicación, digamos, ¿cierto? Bueno, cuando te digo que este mundo como que siempre ha estado ahí, siempre me he ido encontrando en el camino con personas iguales que yo, ya, que tienen las mismas habilidades. Entonces siempre fue algo que estaba ahí, siempre, siempre, siempre estuvo ahí. Solo que yo, Claro. acá, haciendo Sí. como oídos y ojos ciegos a esto. Sí, me imagino. Y creo que, bueno, más allá de esto más sutil, en general, yo creo que estamos muy desconectados de nosotros mismos. Creo que hay, incluso hay ¿cómo se llama? Un sentido que es como la interocepción, que es como que tu cuerpo te está sensando constantemente adentro y a veces no la escuchamos. Uh-huh. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice como el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y que en el fondo refleja esto, que por muy racional que sea todo, hay algo que es emocional, que es interior, que te va diciendo cosas que si no las escuchas va a gritar en algún momento, que creo que puede ser lo que te pasó. Yo, después de mucho tiempo, llegué al entendimiento de que, bueno, que me voy a adelantar un poquito, pero el alma tiene un plan, Uh-huh. ¿sí? Digamos, entendiendo que el alma es eterna y encarnamos infinita cantidad de veces. Y este plan, cuando no nos apegamos a lo que el alma planificó de hacer, Uh-huh. el cuerpo físico empieza a sufrir las consecuencias. Entonces, a veces las enfermedades que nosotros empezamos a sufrir tienen mucho que ver con por qué no nos estamos escuchando, por qué no nos estamos haciendo caso, por qué no nos estamos mirando realmente qué es lo que nos está pasando, que estamos enfermando. Claro. Entonces, sí, tiene sentido con lo que tú Sí, dices. no, o sea, bueno, no soy experto, pero entiendo que hay hartas cosas que pasan porque las emociones generan química y van pasando Sí. cosas en el cuerpo que se van acumulando si es que no salen. Ahora, no quiero llegar todavía al punto este que ya mencionaste, pero cuando conversamos me contaste de esto de cuando te empezaste a conectar, a entender un poco más, a entrar, me hiciste un paralelo como una radio, Ah, que empezaste como a sintonizar distintas señales. sí. ¿Y cómo fue ese camino? ¿Cómo? Ya, yo Porque no hay nadie que te diga tenía la que está antena bien, que completamente no. mal sintonizada. Ya. Imagínate que, me gusta explicarlo así, todos los seres humanos, el cuerpo humano es Ujú. una tecnología magnífica. Y todos los humanos que existimos tenemos las mismas capacidades, solamente que no las vamos a desarrollar porque quizás no es parte de lo que tengamos que hacer en esta pasada, digamos, ¿cierto? Ujú. Y lo que a mí me pasaba es que yo traía mi antena abierta, por decirlo así. O sea, yo venía con el switch prendido, pero completamente mal sintonizado. O sea, es como que tuviera, Sí, de todo. o sea, recibía de todo, soñaba y recibía información de todo. Por ejemplos de que soñaba con accidentes aéreos, con cosas que iban a pasar en otras partes del mundo. Y yo decía, ¿y de qué me sirve a mí Claro. saber esto? ¿Cómo, ¿a quién ayudo con esta información? No puedo Y qué hacer angustia igual. nada. Y además era como... y angustiante, porque además empiezo a entender también que hay distintos niveles de información, que hay información que es muy densa y lo más probable, yo conectaba con esa información, entonces era bastante angustioso y más miedo me daba, porque estaba descontrolado, yo no sabía cómo, de cierta forma, direccionar esta antena. ¿Ya? Entonces después, tiempo después, cuando ya empiezo a caminar en este camino de decir yo me empiezo a hacer cargo de lo que soy, realmente ya, sí, soy así, Claro. traigo esto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cierto? Empiezo a entrenarme para entrenar mi canal, para saber a dónde direccionar, dónde quiero ir a mirar información, si realmente ya tengo esta antena encendida, ok, no quiero meterme a tu campo, no quiero saber información tuya si tú no quieres compartirla. Entonces empiezo a entrenarme. Y así empecé. Así de a poco. Y así Sí, empecé, y generalmente sí. se asocia mucho esto como como familiares que ya no están y cosas así, que creo que es como no sé si será así, pero como un nivel más básico de esta energía que queda ahí rondando.
No sé si nos podéis contar algo de eso, como, porque sé que no trabajas con eso. Decidí no hacerlo. Claro. Sí, mira, tuve una experiencia, bueno, hilándolo con el tema del miedo, ¿cierto? Ujú. Yo diría, o yo puedo decir que mi camino, el miedo ha sido un gran maestro, porque es el que me ha obligado a moverme. Claro. Porque así como me tenía estática, me obliga a moverme, porque para yo poder avanzar en este camino he tenido que ir botando y derribando todos mis miedos. Y hace muchos años atrás tuve una experiencia donde yo todavía en ese entonces tenía mucho miedo a morir, mucho miedo a la muerte, porque desconocía qué era lo que pasaba, solamente lo que mi cerebro lograba procesar, la información que, digamos, existía aquí de lo que yo escuchaba, de lo mismo el tema religioso, ¿cierto? Ujú. Pero estaba yo en otro país de vacaciones, estaba en el spa del hotel, y una persona me estaba haciendo el masaje Ujú. y pues, un desencarnado se materializa. ¿Ya? O sea, yo empiezo a sentir que no habían 2 manos, sino que habían 4 manos haciéndome el masaje. Y no solo que se materializa, sino que empieza a hablarme. O sea, y cuando yo te digo que me hablan es porque realmente escucho voces, Claro. veo imágenes, es como si fuese un paquete de información, ¿cierto? En un solo segundo cae mucha información, muchísima cantidad de imágenes, frases, todo. Y para resumir el cuento, yo empecé a entrar un poco en estado de pánico, o sea, me estaba haciendo un Claro. masaje. Qué raro, está raro el masaje. Y no sabía qué era lo que estaba pasando. Y esta persona me pedía con mucha insistencia que yo entregara un mensaje a la chica que estaba ahí. Ya era familiar de ella. Ya. Y yo, en un estado absoluto de pánico y negación, termina este masaje, la niña me pregunta cómo estoy. Y yo, estoy súper Claro. bien. Ultra relajada. Zorra. Peor de lo que llegué. Me voy del spa y esta señora, porque era su tía abuela, su tía, perdón, no me dejaba tranquila. Y era como, devuélvete, tienes que darle un mensaje, no te puedes ir, no te puedes ir, no te puedes ir. Y yo dije, yo no puedo vivir así, o sea, Qué ¿qué miedo, es esto? claro. Además, yo decía, no voy a hacer el loco en otro país, de ir a darle un mensaje a una niña que no conozco, pero ese era mi automático, ¿cierto? O sea, el Ujú, automático se disparó en mí, el automático del miedo, el automático del rechazo, porque también era mi automático con el tema del rechazo, de imagínate yo que tengo este avatar construido de mí, que soy una ejecutiva, que no sé qué, ¿verdad? Y de repente tengo que andar dándole un mensaje de una persona fallecida a alguien que no conozco. Claro. Bueno, Así la sin cosa más. es que me devolví porque ya era demasiado. O sea, yo dije, me voy a volver loca porque esta persona no me va a dejar tranquila. Me devuelvo, pum, le di cualquier excusa a la chica para poder sacarla del spa y hablar con ella. Y dije, bueno, esto es a morir, Claro, como. literal. Sí. O sea, dije, o hago el loco, en Claro. mala, o realmente esto significa algo muy importante para ella. Mm. Bueno, era lo segundo. Le entrego el mensaje. Y efectivamente todo lo que esta persona tenía que comunicarle a ella era un mensaje muy importante, porque yo ahí, dentro de todo el descalabro de la situación interna, de lo que significaba para mí, tuve dos tremendos aprendizajes con esa situación. Primero, boté el paradigma gigante que existía en mi cabeza del tema de la muerte. O sea, eso a mí, esa experiencia, por más terrorífica que haya sido, porque no la pedí, me sirvió para comprender y votar y salirme, desprogramarme nuevamente, Claro. ¿cierto? Y esta desprogramación para mí viene desde un estado de certeza. O sea, ya no era Claro, el cuento no hay duda, paranormal claro. de que alguien me contó que existe la vida después de la muerte y que los muertitos se pueden materializar y te hablan. Yo lo viví. Por lo tanto, desde que lo vivo, para mí es un estado de certeza. No puedo volver atrás, Claro. mi historia. Se cambia mi realidad, me reprogramo, Claro. ¿cierto? Y también entiendo la importancia del mensaje. Porque yo estaba en un automático de decir, no, Claro. jamás lo haría. Y en el momento que lo hago y veo lo que sucede en ella al recibir este mensaje, lo transformador que puede llegar a ser para otra persona, dije, wow, esto
despertó algo en mí, ¿cierto? Me conmovió y me removió poderosamente esa experiencia. Me imagino, duro. ¿Qué le dijo? ¿Que dónde estaba dónde estaba el tesoro? No, mira, resulta que esta niña, esta persona, era una tía, era la que le había enseñado el oficio del masaje. La había llevado a trabajar a este hotel, qué sé yo. Era como su mamá, era su imagen materna, ¿cierto? Pero ya era una persona bien anciana, yo la vi bien anciana. Había fallecido y ella no se había podido despedir de ella. Y esta niña en realidad estaba muy sola, en un estado de absoluta soledad, incluso con deseos de dejar de vivir, porque no le encontraba sentido a la vida. Entonces, cuando el mensaje de ella era tan potente por eso, porque ella necesitaba contarle a ella que no estaba sola, que ella estaba ahí, que no se había ido, que la acompañaba, que hacía el masaje con ella. O sea, yo lo viví. Y esta niña lo vivió así. Entonces, para mí fue realmente conmovedor entender la importancia de este nexo, ¿cierto? No, me imagino la lluvia de emociones ahí Pero llorando. aún así, sí, fue bien desbordado de parte de Claro. ella. Pero aún así, yo tomé una decisión de que ese no era mi camino tampoco, porque no me gustó la experiencia. Claro. Después tuve otras experiencias sin yo volver a solicitarlo y entendí que ellos notan cuando alguien los puede ver. Ellos notan cuando alguien los puede escuchar. Pero yo dije, no es el camino que quiero tomar. No quiero ser la mensajera desde este lugar. Claro. Hay otros lugares a los que yo accedo que me hacen más sentido. Entiendo. Sí. Importante como encontrar dentro de esto, que me imagino lo duro que es, algo que uno va a ciegas igual, es algo que no está en ninguna parte. Hoy día lo técnico uno lee, pregunta, hay otros que hacen, debe ser súper difícil. Y cómo, bueno, ahora vamos a ir un poquito a lo que dijiste, cómo llegas a esto de estos maestros que, según lo que tú me explicaste, si queréis lo explicáis mejor, uno hace un contrato antes de venir y tiene un propósito y acuñar este término soberanía que te gusta. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo llegaste ahí? Dijiste aquí es. Primero aclarar que no todas las almas hacen un contrato. O sea, lo que hacemos es un plan. Hay un plan del alma. Hay contratos también. Ya. Pero eso es... Claro. No todos tenemos contratos, ¿sí? Pero... ¿qué me empieza a pasar a mí? Que vuelvo al tema de mi hija. Cuando mi hija empieza a tener estas manifestaciones que empiezan a ser amplificadas mucho más de lo que a mí me pasaba, yo empecé a buscar ayuda afuera, desesperadamente. Porque en algún momento con mi esposo vimos que esto ya se nos fue de las manos. En chileno se nos fue en collera. Claro. Se nos fue de las manos y tuvimos... creo que sí... ¿Te sabes ese cuento? Sí. ¿Te sabes esto? Tuvimos experiencias muy malas porque resulta que ahí entendí algo que también para mí era algo que estaba en la nebulosa, que en este mundo sutil hay una dualidad. Entonces hay un aspecto de luz y hay un gran aspecto de sombra, ¿cierto? Y están los buenos y están los malos. Es como si tuvieras dos bandos. Claro. Y cuando una mamá está muy desesperada y pide ayuda, todos escuchan. Entonces ahí yo experimenté y vi realmente lo que era la luz y la sombra. Entonces ahí tomé también la decisión de decir, no delego esto nunca más en nadie que no sea yo, ¿cierto? Y ahí yo tomé, diría que las riendas de esto y empecé a estudiar, a entrenarme. Primero lo que hice fue entrenar mi canal, porque como te decía, tenía el canal desbordado, mi campo energético muy abierto, por lo tanto yo ingresaba al campo de otra persona, ¿cierto? Entonces empecé a comprender qué pasaba con esto. Ya, yo dije, ya esto ya es parte de mi vida, ya existe, voy a estudiarlo, voy a entrenarme. Y pasado el tiempo de que ya más o menos manejaba bien mi canal, empecé a contactar de forma muy espontánea con otras dimensiones. Entonces yo quería entender qué era eso, porque cuando yo misma estaba buscando respuestas sobre mí, fui alguna vez a leerme los registros akáshicos. Y fue creo que la única vez que me lo he leído con otra persona. Y esa experiencia para mí fue muy reveladora, porque
mientras la persona me leía los registros, yo misma empecé a ver mis propios registros. Entonces dije, ¿qué significa esto? ¿Por qué yo estoy viendo? Si yo en ese momento era presencial, la chica me acostó en una camilla, qué sé yo, y mientras me hacía la terapia, yo viví mi propia experiencia de lectura de registro. Y después cuando ella me empieza a relatar lo que había percibido, era lo mismo. Y yo dije, dije, aquí hay algo. Aquí hay algo, aquí hay algo. Entonces muchos años después, yo dije, me gustaría volver a experimentar aquello que vi, porque esa información fue súper potente, me hizo tomar decisiones importantes en mi vida en ese entonces, cuando yo andaba buscando respuestas de qué era lo que pasaba conmigo, de por qué yo accedía a esto, qué decisiones tomar, ¿cierto? Claro. Y por eso fue que dije, ok, voy a volver a entrenarme, voy a aprender de esto, a ver qué pasa. Entonces empiezo a estudiar sobre los registros y noto también que yo tengo mucha facilidad, o sea, se me dio muy fácil, de forma muy orgánica. Entonces dije, ok, por aquí va lo mío. Me siento como pez en el agua, digamos, en este lugar. Cuando hablo de registro voy a explicar un poco qué es lo que te hablo con el registro. Un cortito qué es, porque puedo estar medio objetivo. Existen varias mallas o planos de información, ¿sí? Desde donde se sustenta el mundo energético, ¿sí? Y el registro acástico es una de las capas de información a las que podemos acceder. Es una gran biblioteca de memorias, tanto álmicas, planetarias, animales, o sea, todo tiene un registro acástico. Es como si todo tuviese un ADN, una huella kármica que va quedando en el registro completo del alma, ¿cierto? Entonces, cuando accedemos al registro, lo que vamos es a buscar información. Pero ahí empiezan a haber otros temas, porque ¿qué tipo de información vamos a ir a buscar? ¿Cierto? De ahí, bueno, de ahí ya viene el desarrollo de qué tipo de lector o qué tipo de canalizador eres. Yo creo que todas las personas tenemos un canal único. Eso quiere decir que todos vamos a percibir el mundo sutil de una forma única. Por lo tanto, cada lector de registro, cada canal, te va a entregar una información distinta. Mira, te voy a contar solo una pequeña para explicarte esto. Yo trabajo en un método que se llama apometría, donde una persona solicita ser revisada o vista. Ya vemos al menos 8, 9, o desde 5 a número X de cantidad de mediums, canalizadores, psíquicos, ya personas con sus habilidades despiertas. Perfecto. Y cada uno de nosotros en simultáneo estamos mirando a la persona. Y cada uno percibe algo distinto. Cada canal es distinto. Pero no porque sea distinto el relato no conversa. Entre todos vamos armando un relato para construir completa la historia de esta persona y ir a buscar la información que ella desea. Entonces es muy interesante el mundo sutil, porque cada canal, como te digo, va a percibir la frecuencia que resuene contigo. Vas a acceder al tipo de información que sea resonante contigo. Entiendo. O sea, entendemos el mundo sutil entonces como información de muchos tipos, de distintas energías que uno se va conectando para usarlo de alguna forma. Y entendemos que está en el lado de los buenos. Pues estamos de blanco. No. Mira, hay algo a mí que me gusta decir siempre. Existe la magia negra como existe la magia blanca. La energía es la misma. No hay un distinto tipo de energía. Lo que cambia es el emisor. ¿Con qué intención yo voy a querer ingresar a mirar tu energía? ¿Con qué intención voy a dar un decreto? ¿Cuál es la intención que tiene el poder de mi palabra sobre ti o sobre otra persona? Eso es lo que hace la diferencia, porque la energía es única. No hay una variación. Es la frecuencia, es la intención lo que cambia. Me imagino, porque en el fondo, si yo no tengo conexión con el mundo sutil y voy donde ti y me va a dar información, esa información puede ser un gatillante a cambiar actitudes, a hacer otras cosas. Entonces se puede manejar porque, no sé, podría decir otra cosa para recibir beneficios propios de eso. Exacto. O dañar. Sí. O sea, entrar al canal de alguien y saber cuáles son sus cosas como información, me imagino que te pone vulnerable frente a una persona. Entonces, yo entiendo, bueno,
Nosotros tuvimos una sesión que fue muy interesante, la verdad. Bueno, yo voy a contar un poco. En mi caso fue de unos maestros que llegaron a entregarte información a ti, que me la transmitiste, que en el fondo era el cierre de esto era como ser un poco más libre, que me hacía mucho sentido a mí, que tenía que ver con hartas cosas que me pasan en relación a todo, a mi trabajo, a mi vida familiar, a todo, que necesito esa sensación de libertad que igual es propia. O sea, yo tengo mi concepto y lo tengo que vivir. Uh-huh. Entonces, lo que encontré muy interesante es no dar la solución. No vinieron a decirme lo que tengo que hacer. No, nunca No. te lo van a decir. Pero creo que socialmente muchas veces la gente quiere eso. Sí. Porque quiere ir a un lugar que le resuelvan, o sea, y tu ejemplo es súper bueno en ese sentido. Es como, yo tengo un don, tengo algo que me está pasando. O sea, este don fue descubierto después, pero primero tengo como un dolor, un problema, algo que está pasando. Una incomodidad. Exacto. Una Entonces, gran incomodidad. de esta incomodidad me hago cargo. No voy a otro que me lo... No es ir donde alguien a decir, oye, ya, tengo estos problemas, ¿cómo los soluciono? Resuélvemelo. Porque siempre hay que hacer. O sea, por mucho que no tengas información, que puede ser clave para tu vida, para tu futuro, para todo, es como ya, y de aquí para adelante, ¿qué es lo que voy a hacer? Y a eso me gustó mucho cuando conversamos esto de soberanía, que es como, hazte cargo. Yo no, por mucho que pueda conectar con energía y cosas, no puedo vivir tu vida. No voy a hacer la pega por ti. Exacto. Entonces creo que eso es como tu rol hoy día, sí. Y quiero que nos cuentes un poco de tus proyectos que tienen que ver con esto y cómo apoyas y ayudas a la gente con tus dones, con este mundo sutil. Sí, comentarte primero cómo es el enfoque de mi trabajo. Uh-huh. Porque yo empecé a notar eso. Hubo un tiempo en que las personas que llegaban a requerir mi servicio siempre me preguntaban, ¿y cómo lo hago? La pregunta del millón. Y decía, ¿en qué momento viene la pregunta? Claro. Se está demorando mucho. Se está demorando mucho. Y ahí yo empecé a construir un relato que tenía mucho que ver con mi propia historia también. A mí nunca nadie me dijo cómo hacer nada. Y de cierta forma eso sembró en mí, o fue abriendo la ruta del camino de la soberanía. Para mí, ¿qué es la soberanía? Es sostener autoridad sobre mí misma. Es sostener coherencia. Es haberme mirado y seguirme mirando tanto a diario que conozco perfectamente muchos aspectos y dimensiones de mí misma, que me permite tomar decisiones, me permite ser libre. Entonces, cuando no te conoces, cuando no sabes o lo que piensas, lo que sientes y lo que hablas no conversa, estás en absoluta incoherencia y te estás habitando en incoherencia y eso te va a hacer tomar malas decisiones. Claro. Eso te va a hacer estar extraviado, sentirte perdido, ¿cierto? Entonces yo empecé a darle un direccionamiento a mis sesiones. Yo siempre, por eso te digo, cada canal puede funcionar de distintas formas, pero como yo ya me entrené para saber a dónde quiero ir a buscar la información, yo hago un petitorio. Yo siempre pido, quiero que la información que esta persona reciba, yo me pongo al servicio como canal, pero quiero que esta persona reciba información que le sea de utilidad, que se refleje en su estado encarnatorio actual. No le voy a decir si fue Cleopatra, no le voy a decir si fue Carlomagno, porque a menos que sea de utilidad para esta experiencia terrenal, no le van a decir nada de eso. Claro. ¿Ya? Entonces a veces al principio me pasaba que la gente quería, bueno, ¿y qué fue en mi vida anterior? Y yo, bueno, ¿de qué te sirve saber eso si no tiene nada que ver con lo que te está pasando ahora? Eso es ego nomás. Sí. ¿Cierto? Eso es querer matar una capa de ego. Y yo busco ir a calar en lo más profundo de la persona para que esa información sea removedora. Pero a pesar de ser removedora, yo no puedo hacer el trabajo por ella. Entonces, yo fui direccionando como y entrenando esta forma de recibir información para que cada persona se quede con trabajo. Uh-huh. Tenga que hacer métodos o responder preguntas, o bueno, cada guía en el fondo habla en un lenguaje distinto. ¿Y qué son estos guías? Son manifestaciones de la frecuencia de la persona que están en otro nivel dimensional y que de cierta forma yo logro contactar con esa dimensión para que se manifieste esta energía y empiece a entregar información para la persona.
Los veo en forma de guías, de maestros, a veces aparecen frecuencias que son angelicales, a veces aparece un gran comité de maestros. O sea, son distintas las frecuencias que van apareciendo y también dependiendo del proceso de la persona. Y empecé también a entender eso. Dependiendo de cada proceso que la persona avanza, es más o menos la frecuencia con la que logro contactar, que está vinculada a esta persona, y empiezo a entregarle información. Entiendo. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta sobre Arcadia, yo, por ejemplo, también comprendí en este proceso que yo era muy buena para algo, ¿cierto? O sea, yo soy muy buena haciendo lo que hago. Pero en eso saber que soy muy buena haciendo lo que hago, no pretendo ser buena en todo, ¿cierto? Porque hay montones de aspectos de la realidad que te pueden entregar información sobre ti mismo. Hace algunos meses atrás conocí una astróloga, que es Daniela, mi socia, Daniela Casanelo. Y ella también es una mujer que es maestra en lo que hace, es muy buena en lo que hace. Y ella me propone formar esta escuela, ¿cierto? Un espacio donde ambas podamos unir estas maestrías que cada una trae, porque la astrología es una ciencia exacta. Lo mío es una ciencia sutil, claro. O sea, es un mundo meramente sutil. Lo de ella es una ciencia que es exacta. No hay errores con la astrología, ¿ya? Entonces tomamos la decisión de formar esta escuela Arcadia con un gran propósito, que es abrir el camino de soberanía, desde la astrología, desde la canalización, ¿cierto? Desde la experiencia del mundo sutil, y empezar a compartirnos en todo lo que sabemos. Compartir lo mayor que podamos de nosotras mismas, de la ruta que cada una lleva, de los aprendizajes que cada una ha tenido, para poder inspirar a otras personas a que se habiten y despierten ese camino de soberanía también, ¿cierto? Entonces, eso es Arcadia. Sí, bueno, sí, tú me lo explicaste alguna vez, no sé si lo entendí bien, pero lo voy a tratar de explicar. Que lo que yo entiendo es que uno en la vida eligió venir a experimentar ciertas cosas. Sí. Y eso queda marcado en la carta astral, de alguna forma, con esas características personales, la familia, el lugar, todo eso está Eso es lo que le llamamos definido. El plan del alma. Exacto. Entonces, uno, para definir un poco el trabajo, uno viene, pero tiene decisiones que puede tomar soberanas de uno mismo, como un libre albedrío, y se puede desviar o no de este camino. Y ustedes nos ayudan un poco en este sentido a dar una cierta guía para entender qué cosas eran y poder cumplir ese propósito de alguna forma. Sí, yo te diría que el gran factor de camino de este proceso de soberanía es el autoconocimiento. O sea, abrirte a tu plan del alma implica que tú conoces quién eres, cuáles son tus aspectos que están en sombra. Cuando hablo en sombra es aquello que nosotros no queremos reconocer de nosotros, o aspectos que nosotros con los que lidiamos y no entendemos por qué. Entonces, la carta astral, la canalización, da muchas respuestas a esos patrones, situaciones que a veces pueden ser repetitivas, cosas que se manifiestan como en tu plano de realidad y que no tienen mucho sentido. Entonces el camino de la soberanía, el camino de la autoridad propia, implica que tú tienes que tratar de conocer lo mayor que puedas de ti mismo para poder entender por qué tu alma iba a tomar ciertas decisiones, por qué te quiso vincular con X persona, por qué quisiste caer en esta familia que te ha hecho tanto daño, ¿cierto? Y ahí vienen procesos de mucha comprensión, pero una comprensión consciente. Ya no es una comprensión solo del sentir, ya no es una comprensión racional o lógica, es una comprensión en un estado de conciencia plena. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí, yo lo entiendo, es como, por si alguien lo escucha no lo tiene tan claro, y me hace mucho sentido, creo que en general, y un poco lo que dije al principio, hay mucha información que la tenemos, y no me refiero, o sea, a pesar de que estamos hablando de lo sutil, de toda esta conexión de energía, hay cosas que son propias de uno, que este autoconocimiento es vital. Y creo que ahí, eso también lo conversamos, me acuerdo, como esta parte más de Jung que habla de la sombra, que uno para convertirse en una persona tiene que iluminar un poco esa sombra porque también tiene cosas positivas. Y cuando uno lo niega,
pierde eso positivo que te puede dar, y también entender qué decisiones uno va tomando. Entonces me llama mucho la atención que en el fondo se conecte todo independiente del camino, porque uno puede pensar en la astrología como algo, como tú dijiste, ciencia exacta, sí. pero finalmente igual se une a lo que haces tú, porque Es que están, claro. Están íntimamente vinculados. Exacto. O sea, mira, nosotros hemos comprendido, yo también he comprendido que la realidad en la que nosotros habitamos está formada por infinita cantidad de capas, ¿cierto? De mallas, a las que uno conecta. Decides conectar, ¿cierto? Por darte un ejemplo, nosotros decidimos encarnar en este país, Claro. ser latinos, latinoamericanos, vivir la situación regional, política, familiar, que implica que hayamos encarnado aquí, ¿cierto? Hay otras personas que están viviendo en este mismo planeta que decidieron encarnar África. Claro. O hoy día que están viviendo en guerra, ¿cierto? Sí. Ellos están conectados a otra malla de realidad, porque estamos coexistiendo todos en el mismo planeta, pero no estamos vinculados. No estamos vinculados en las experiencias, en la cultura, en las creencias, en la forma de pensar, ¿cierto? La experiencia de ellos estaba vinculada al aprendizaje que llevaba a tener que experimentar una vida de guerra. Y quizás nosotros eso ya lo pasamos mucho antes y no era necesario para nuestro camino álmico, para nuestro plan encarnatorio, tener que experimentarlo en esta pasada, ¿cierto? Por lo tanto, la malla nuestra no está vinculada a esa información. Aun cuando sabemos que existe, nosotros no lo estamos vivenciando, pero está pasando, sí. Existe, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a comprender por qué estoy vinculada a esta malla, qué decisión mi alma, qué quería mi alma que yo experimentara al tener que rodearme de estas personas, al tener que vivir esta experiencia por más dolorosa que sea, no es justificar, sino que es empezar a comprender que siempre hay una razón, siempre hay un para qué. Más que quedarse en el victimismo y decir por qué, el para qué siempre te va a traer una respuesta que te va a hacer trascender, que te va a ayudar a evolucionar. Es verdad, o sea, bueno, hay no sé dónde lo leí, pero el concepto como de libertad también hablan que no es como elegir lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Porque es lo único que puedes controlar. Claro. Las decisiones. Mira, yo, como te lo expliqué alguna vez, yo que empecé a entender también que esto de la carta natal, ponte tú, es como la única pista que el alma nos deja para que nosotros podamos agarrarnos de algo, claro. En algún momento. Porque la carta natal, imagínate, el alma decide exactamente en qué momento va a encarnar y cómo va a estar el cielo, los planetas, puestos en ese momento en que tu alma encarna en la tierra, claro. ¿Cierto? Nuevamente. Entonces la carta natal de cierta forma marca un destino, marca ciertas cosas que van a ser tus heridas, marca tus dones, marca tus talentos, marca montones de cosas que te van a ir sucediendo en tu vida. Y que es inequívoco, o sea, quien se haya leído la carta natal va a corroborar esto, va a decir, efectivamente la carta natal sí está muy alineada a lo que ha sido mi vida, ¿cierto? Pero también va a mostrar puntos de inflexión donde tú puedes hacer decisiones y cambiar tu destino. Me imagino, si no... O si no, ¿cuál es la idea? Claro. ¿Cierto? ¿Cuál es la idea de estar tu hijo le doy la carta y ya está listo. Y ya está listo. No hay nada que hacer. Ya no sé que no. No, ya. Pues no es eso, no es claro. Eso, es tener conciencia de cuáles son las heridas del alma, es tener conciencia de por qué hay ciertos patrones que se nos repiten y tomar decisiones. Eso es soberanía. Claro. Tomar decisiones en un estado de conciencia plena. Sí. Y eso, o sea, bueno, yo tengo, obviamente lo conversamos, yo tengo mi visión más, que me gusta más neurocientífica y todo, y que muchas veces también tiene que ver, conectan y explican cosas de distintos ángulos. O sea, en el fondo, esta repetición de patrones muchas veces son cosas que uno conoce y repite inconscientemente, hasta que me conecto conmigo, me hago más consciente, puedo mirar esto de un poco más de afuera y ver cuál es mi responsabilidad o mi implicancia en las cosas que están pasando. Y tomas una decisión. Exacto. Y puedo girar a distintos lugares. Cambiar de línea de tiempo, como digo yo. Exacto. Y que el mejor ejemplo siempre son las parejas muchas veces. Bueno, hay gente que ha tenido pocas, pero finalmente uno se vincula de una forma similar hasta que no la trabaja, y ahí puede ser con psicólogo o bueno, lo que sea. Y es súper interesante cómo lo hacen. Oye, y Arcadia, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo si alguien quiere empezar?
en rodaje? ¿Cómo es Nosotros el proceso? ya, bueno, hace poquito que lanzamos la escuela, pero venimos trabajando hace muchísimos meses preparando esto. Y ya la próxima semana estamos lanzando nuestro programa. Vamos a hacer un programa de acompañamiento que va a durar 10 meses. Prácticamente va a ser un año porque va a estar dividido por dejamos un espacio que tiene un sentido. Lo dividimos en 2 ciclos. Se llama IFCA nuestro programa. ¿Ya? Y está dividido en un primer ciclo que va a ser con mayor énfasis en la astrología y en el tema sistémico, ¿cierto? Que es como lo más de buscar el quién soy, quién realmente soy, qué es lo que me está pasando, cuáles son, justamente como todo esto lo que acabamos de conversar, ¿cierto? Invitarte a mirarte en todas las dimensiones más desde la realidad, desde lo que está plasmado en ti. Claro. Y vamos a dejar 2 meses de espacio de integración, porque igual es información que es muy removedora y tú necesitas hacer una bajada. Es importante, siempre son importantes esas pausas, esas bajadas de integración y que tú, como digo yo, encarnas la información, o sea, la haces carne, no queda simplemente como volando por ahí y tú la encarnas, ¿ya? Entonces dejamos 2 meses de espacio y retomamos después en otro ciclo de 5 meses que ya va a ser adentrarnos por completo en el mundo sutil, para empezar a despertar el canal, empezar a tratar de conectar con este mundo más sutil e ir a buscar aquello que ya no es tan evidente, pero que te va a dar respuestas también sobre tu soberanía, sobre quién eres. Mira, importante. Sí, está interesante, vamos a experimentarlo. Oye, y volviendo un poco con esto de la ayuda, de la canalización, estos maestros que se conectan, Sí. ¿cuál es su fin? O sea, ¿por qué están ahí? ¿Y qué buscan? Yo te daría vuelta a la respuesta. Yo te diría por qué estamos nosotros acá. Ah, bueno. Yo creo, mira, yo todo lo que te he dicho hoy día, la mayoría de lo que te he dicho ha sido desde la mirada de mi propia experiencia. Yo he tenido muy pocos maestros acá en este plano, ¿cierto? Yo he decidido entrenarme con algunas personas cuando necesitaba en esta etapa más inicial ponerle un orden a qué era lo que pasaba en mi vida. Y todo lo demás yo lo he ido aprendiendo así. Con chus y pala. Así, exactamente, con chus y pala. Y yo he llegado a la comprensión, dado con el tiempo que ya llevo también canalizando a otras personas, que todos estamos acá por alguna razón. Todas las almas volvemos a encarnar una y otra vez en una rueda, a la que algunos le llaman el samsara, ¿cierto? Esta rueda que puede parecer que no tiene fin. Claro. A veces llegan personas como diciendo, me quiero bajar. Claro. ¿Dónde para esta cosa que me quiero bajar? Sí, entonces todos estamos acá por alguna razón. Todos estamos en la misma, por decirlo así. Podemos estar algunos más adelante o estamos más atrás que otros. Da lo mismo. Lo que pasa es que estamos todos metidos aquí, digamos, en este proyecto planetario. Entonces, no estamos solos. No somos los únicos. Entonces tenemos frecuencias, porque como somos además fragmentos divinos, o sea, nosotros aquí ya nos estamos metiendo en algo que es mucho más sutil, ¿cierto? Comprender que la divinidad no está afuera. Claro. Cada uno de nosotros es un ser divino, albergamos una divinidad, ¿cierto? Y estamos conectados de cierta forma a esta fuente creadora que tiene tantos nombres, universo, Dios, maestro. Entonces lo que existe del otro lado no es algo que está separado de nosotros, son fragmentos de nosotros mismos que están plasmándose para poder entregar información en distintas capas de frecuencias. En distintas capas de frecuencia. Pero me gustaría como dejar claro eso, que estos maestros o distintas frecuencias que se manifiestan o con las que yo logro contactar son fragmentos de la persona que están entregando información, mostrando en qué nivel del trabajo del plan del alma va, a qué tiene que ponerle ojo, en qué se está desviando, en qué está atrasado, en qué va muy bien, ¿cierto? Para darte un contexto de cómo vas en lo que tú mismo planificaste que tenías que experimentar. Claro. O sea, un poco termina siendo como un autoconocimiento, una autoayuda casi prácticamente. Sí. Oye, Gaby, ¿y dónde las pueden encontrar? ¿A ti, a Arcadia? Bueno, yo tengo mi red social que es Red ¿Ya? Alma.
pero Arcadia también está abriendo la página web, la vamos a lanzar en la próxima semana, ya está arriba la página web, tenemos el canal de YouTube y ahí nos pueden contactar. O sea, cuando esté arriba va a estar, cuando subamos este video va a estar la página ya. Va a estar arriba, sí. Perfecto. Oye, Gaby, agradecerte, muchas gracias. Lo pasé muy bien, espero que tú también. Gracias por la ayuda con los maestros también, que me sigue ayudando ahí te voy a contar más detalles. No, muchas gracias a ti por la oportunidad y bueno, yo quedo abierta a responder todas las consultas de las personas que vean este video, si hay algo que no les queda claro, si hay algo que quieren conversar, ahí pueden contactarme. Perfecto, gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.